Para iniciar, hay un precioso pasaje en Apocalipsis, que es Apocalipsis capítulo 5, que es el momento en donde aparece el Cordero en el cielo, en este, como a algunos les gusta llamar, en este salón del trono, descrito en el capítulo 4, donde se nos describe la gloriosa presencia de Dios en el trono establecido, y luego, a contar del capítulo 5, se nos describe como a algunos les gusta llamar, la apoteosis o la manifestación del Cordero en medio del trono. El apóstol Juan, cuando nos va describiendo en Apocalipsis capítulo 5, ante una pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Un libro que contiene, por supuesto, la voluntad de Dios y el desarrollo final de la historia humana. Juan dice en el verso 4, lloraba mucho. Pero en el verso 5 aparece una extraordinaria declaración de uno de los ancianos, si ustedes se fijan, y uno de los ancianos me dijo: no llores. Así que si nos situamos en la experiencia que está viviendo el apóstol Juan, él está oyendo a uno de los ancianos, de estos 24 ancianos que estaban en torno al trono, descrito en el capítulo 4, y uno de los ancianos me dijo: no llores. Y fíjense cómo describe a Jesús: he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Noten que destaca dos títulos de Jesús, que son el león de la tribu de Judá y la raíz de David. Ambos, por supuesto, hablando respecto de su realeza, de su humanidad, de su reino eterno. Y noten que dice: ha vencido. Es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, quien ha vencido, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ha vencido para que aquello que estaba en la voluntad de Dios escrita en ese libro pueda desarrollarse desde ese momento en adelante. Ahora les quiero hacer un llamado a la atención, en el sentido de que si yo estoy conversando con alguien y me dicen el león de la tribu de Judá, la raíz de David, obviamente que cuando vuelva a mirarlo, espero ver una imagen de realeza, una imagen de mucha gloria, de mucho impacto a nuestros ojos. Esperaría ver lo que en aquellos años, en el siglo I, se llamaba triunfo. El triunfo, para nosotros es una victoria, cualquiera sea la condición de esta, pero en aquellos años, cuando se hablaba de triunfo, era una ceremonia fundamentalmente de carácter real, y que colocaba a aquellos que habían ido a conquistar a otros territorios o que habían ido a otras latitudes a emprender guerras o conquistas, volvían con el recuerdo de cómo había sido. Así que imagínense toda la gente en las calles viendo esta procesión triunfal, donde venía, por supuesto, el general, y normalmente rodeado de coronas, de laureles, y recibiendo los vítores de la gente, las alabanzas de la gente, y luego toda la procesión le seguía, y también venían entre esa procesión cautivos, especies de entre los cautivos, y a toda esa expresión se la llamaba triunfo. Y probablemente cuando Juan dice ha vencido, o sea, cuando el anciano le dice a Juan ha vencido, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, lo que Juan espera ver es una imagen algo similar. Pero noten el verso 6, que dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, es decir, allí en la plena centralidad en torno a la autoridad de Dios, porque parece ser que en el capítulo 4 el trono está al centro, los 4 seres vivientes rodean el trono, y los 24 ancianos serían un círculo un poquito más amplio. Y cuando Juan está describiendo dónde ve al león de la tribu de Judá, lo ve en medio del trono y de los 4 seres vivientes, allí donde alguien se podía acercar a la misma presencia de Dios.
Pero cuando él da vuelta para mirar, dice, y miré, el verso 6 del capítulo 5, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero, no un león, aun cuando él es el león y aun cuando él es la raíz de David. Juan ve a un cordero, la versión que estoy leyendo, que es la Reina Valera, dice inmolado, pero en general las otras versiones dice un cordero sacrificado y algunos dicen un cordero degollado, o sea, un cordero que había sido expuesto al sacrificio. Y eh, en estos pocos versículos, la visión que se le presenta a Juan es, como lo define un autor, es una pincelada genial del tema central de todo el Nuevo Testamento. ¿Cuál sería este tema central de todo el Nuevo Testamento? Que la victoria se obtiene por medio del sacrificio. La victoria que obtiene el león lo hizo por medio de su expresión como cordero sacrificado. Y parece ser que esta intersección entre la esperada realeza del león y el sacrificio del cordero, la perfecta humanidad de aquel que iba a recibir como raíz de David el reino eternamente y la expresión de un cordero, parece ser que esto era parte esencial de la comprensión que el Señor quiso fijar en los primeros discípulos. ¿Cómo es posible entender que es por medio del sacrificio, que es por medio del sufrimiento, que es por medio de una muerte horrorosa en la cruz? De hecho, leyendo un poco de historia, en los círculos sociales de la alta sociedad en Roma, ni siquiera se mencionaba la cruz, porque era una muerte tan horrorosa, tan vil, que no era parte de las conversaciones. Había que obviar aquello. Y de pronto aparecen unos, como nosotros, diciendo que hay uno al cual le llamamos Señor, que es Señor sobre todo, y que logró esa victoria por medio de aquello que no era nombrado en las altas sociedades del Imperio Romano, por medio del sacrificio en la cruz. Y fíjense, hermanos, que Lucas, hacia el final de su evangelio, coloca exactamente esta comprensión que la reitera en el libro de los Hechos. Fíjense, Lucas capítulo 24, hacia el final, luego de la resurrección, versículo 13, el camino a Emaús. Y mientras iban ellos, estos dos, caminando hacia Emaús, recorriendo una distancia entre Jerusalén y esta pequeña aldea llamada Emaús, se acerca el mismo Jesús y comienza un diálogo con ellos. Y en el diálogo con ellos le dicen a Jesús en Lucas 24:21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Teníamos, estos caminantes de Emaús, tenían la esperanza, la expectativa de que fuera Jesús la figura prometida en el mesianismo judío. Y ellos dicen que le mataron, le crucificaron, y por lo tanto las esperanzas que tenían se vinieron abajo. Y como no queda esperanza, es mejor partir hacia Emaús. Pensamos que era el momento en que debía manifestarse, pero no fue así. A este respecto, Jesús les dice en el verso 25, y noten cómo empieza a modificar aquello que para ellos era una decepción,
a modificar a aquello que para ellos era el término de un anhelo en esperanza. En Lucas 24-25 dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y el Señor comienza a usar la profecía que ellos conocían. Y hace una pregunta en el verso 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Parece que era muy difícil en el mesianismo judío comprender que la victoria que aseguró el reino eternamente de aquel que iba a ser ungido, conforme a lo que dice el Salmo 2, no podía estar asociada con el sufrimiento, con el sacrificio. Y Jesús hace justamente aquello. Fíjense, reiteramos un poquito el verso 26. No era necesario que el Cristo, no que Jesús, fíjense, porque vamos a tratar de distinguir esto, no que sean dos distintos. Jesús es un nombre, Cristo es un título. No era necesario que el Cristo, o sea, el ungido o el Mesías, padeciera todas estas cosas. Y noten que de ahí en adelante, todo el camino, el Señor con una misericordia, con una paciencia y seguramente con una claridad maravillosa de poder escuchar, dice el verso 27, y comenzando desde Moisés, o sea, desde el Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas. Qué extraordinario, hermanos, ¿eh? Haber escuchado a Jesús partir en un momento de la historia del pueblo de Israel con Moisés, comenzar a mostrar a todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué decían? Que era necesario que el Cristo padeciera. Fíjense ahora, luego, en la segunda aparición del resucitado, del Jesús resucitado, del Cristo de Dios, en Lucas 24, que está narrado desde el 36 en adelante, pero solamente leemos el verso 45, entonces les abrió el entendimiento. Y esto es tan clave para nosotros, o para mí en particular. ¿Cómo es posible entender esta verdad de la cual estamos hablando, que es central en el Nuevo Testamento? Solo puede ser por medio de aquello que hace el Señor en nuestras comprensiones. Les abrió el entendimiento. Quiere decir que aquello que no podían entender, hubo un momento en medio de la conversación con Jesús, en medio de la expectativa gloriosa que generaba la presencia de Jesús, en que el entendimiento se abrió. Aquello que no veía, aquello que no entendía, de pronto lo pude comprender, lo pude entender, y el entendimiento, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Qué debían comprender de las Escrituras? Lo que dice del 46 en adelante. Ellos debían comprender que el Cristo padeciese. Así está escrito, dice el verso 46, palabras de nuestro Señor, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Que el Cristo padeciese. Para tener esa comprensión, es necesario que el Señor abra nuestro entendimiento. Verso 47, y que se predicase en su nombre, en el nombre de aquel que es el ungido por Dios, de aquel que es el Mesías, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y noten qué interesante, ¿eh?
¿Restaurarás el reino a Israel? ¿Solo a Israel es arrepentimiento y perdón de pecados? Y el Señor dice, en todas las naciones. Aleluya. La obra sacrificial de Jesús en la cruz es para posibilitar que todas las naciones vengan al arrepentimiento y obtengan el perdón, comenzando desde Jerusalén. Verso 48, la responsabilidad que debía recaer sobre aquellos que habían estado con Jesús, y vosotros sois testigos de estas cosas. Así que uno debiera unir el final del libro de Lucas con el otro libro de Lucas. Este es el final del Evangelio, y luego el otro libro de Lucas es Hechos, el que tiene por título Hechos de los Apóstoles. Y pareciera ser que la intención de Lucas estaba escribir una sola obra, pero que fue necesario dividirla en dos por causa de la extensión de la misma. Y logró entonces hacer una obra vinculada al Evangelio, al tiempo en que Jesús estuvo en la tierra desde su nacimiento hasta su crucifixión, incluida su resurrección, y luego en la segunda obra, o a continuación de aquella, todo lo que viene narrado en el libro de los Hechos. Así que, si uno lee el Evangelio de Juan, para seguir la historia, tal cual la comprensión que el Espíritu Santo proveyó en Lucas para todos nosotros, debiéramos seguir leyendo el libro de los Hechos. Así que, fíjense, el libro de los Hechos, Hechos capítulo 1, verso 3, dice, a quienes había escogido, a los apóstoles, a quienes también, después de haber padecido, noten que es el mismo énfasis del final de Lucas, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Así que este médico amado dice, no se puede dudar de aquellas pruebas que mostró el Señor de su resurrección, apareciéndoseles durante 40 días, posterior a la resurrección. Lucas precisa que hay 40 días en los cuales el Señor Jesús se le apareció a estos apóstoles, y hablándoles acerca del reino de Dios. Si en 40 días el Señor resucitado, el Mesías resucitado, nos abre el entendimiento para comprender sus padecimientos en el marco de su victoria y de la provisión de arrepentimiento y perdón en su nombre, y nos habla sobre el reino de Dios, me parece que la pregunta que hacen los discípulos en el verso 6 es la pregunta evidente. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Lo mismo que tenían en sus corazones los caminantes a Emaús. Nosotros teníamos la expectativa de que él fuera el que iba a restaurar el reino de Israel. Y si el Señor nos habla 40 días sobre su reino, y la pregunta que sigue, si estamos en un contexto judío, escuchando a Jesús, aun cuando seamos apóstoles y testigos de su muerte y resurrección, la pregunta es, ¿y cuándo va a ocurrir esa restauración? Y el Señor, de manera brillante, encuentro yo, responde, bueno, el Señor es brillante, por supuesto. El Señor responde y le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Tengo otra versión acá que es interesante poder leer algunos pasajes en otras versiones, porque eso nos ayuda un poquito más en la comprensión. El mismo Hechos, capítulo 1, verso 7,
Dice, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Así que, frente a la pregunta, el Señor le dice, eso viene, pero a ustedes no les va a corresponder ni saber la hora, ni los procedimientos, porque probablemente lo que en ese momento estaba ocurriendo con los apóstoles, con los que estaban allí en torno al Señor resucitado, era la expectativa próxima de que aquel anhelo de la manifestación plena del Mesías se produjera. Ahora, el verso 8 creo que tiene, es como que el Señor dice, no les toca a ustedes saber esto. No obstante, pero recibiréis poder. Así que, si yo no sé los momentos, los tiempos en que va a ocurrir aquello que estaba profetizado y que va a tener cumplimiento, no sé la manera, seguramente, no sé la fecha exacta que está determinada por el Padre en su sola voluntad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿De qué debían ser testigos en función de recibir en el original es dinamis, es un poder, pero recibiréis poder? ¿De qué debían ser testigos? De aquello que ocurrió y de aquello de lo cual tuvieron comprensión. Debían ser testigos de la manera en que Dios determinó que este Jesús sea el Cristo y de qué manera los padecimientos de Jesús eran necesarios para este efecto. Ellos debían ser testigos investidos de poder de lo alto para manifestar a todas las naciones aquello de lo cual pudieron participar y aquello que tuvieron comprensión. Y cuando viene el Espíritu Santo, y el libro de los Hechos, Lucas, al escribirlo, si bien Lucas nunca hace una alusión personal, una interpretación personal, pareciera ser que él solo está describiendo hechos, historias, predicaciones, etc. Lo que está haciendo Lucas es mostrar en toda esta historia la comprensión que entre ellos había compartido, la comprensión que entre ellos tenían. Lucas nunca dice, esto lo dije yo. No, esto lo dijo Pedro, esto lo dijo Esteban, esto lo dijo Pablo. Pero en relación a lo que ellos dijeron, Lucas está afirmando lo que era el conocimiento común en la iglesia de aquel primer siglo. Y cuando viene el Espíritu Santo, y ocurre en Hechos capítulo 2, este viento recio, gloria al Señor, que ocurrió y que está descrito por alguien tan certero como Lucas para describir tanto su evangelio como el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, viene este gran estruendo y se levanta Pedro a hablar a todos los que estaban allí. Fue público. Quedaron expuestos. De repente, dice capítulo 2, verso 2, vino un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, tal cual lo dice el verso, el verso 7, 11, las maravillas de Dios. Comenzaron a hablar las maravillas de Dios. Y Pedro toma la palabra. Y aquí, en este inicio del libro de los Hechos, viene una explicación completa de lo que era la comprensión
de lo que allí estaba ocurriendo. Hechos capítulo 2, 16. Bueno, voy a leer del 14, permítanme. Varones, lo que dice Pedro, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea necesario, esto os sea notorio, perdón, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Era bastante temprano, como para estar tomando. Verso 16, mas esto es lo dicho, ¿por quién? Por el profeta Joel. ¿Cómo supo Pedro esto? ¿No será que Jesús, que abría las escrituras desde Moisés y pasando por todos los profetas, les habló en esos 40 días acerca de estas escrituras, de estas profecías? Yo pienso que no pudo haber sido en ese momento que Pedro comprendió, sino que habiendo estado con Jesús compartiendo esos 40 días de los cuales habla Pedro, en los cuales el Señor les habló acerca del reino de Dios y respecto de los cuales el Señor les dijo van a recibir poder. Creo que Pedro tenía eso en su corazón, lo tenía en su comprensión, y cuando fue el momento de decirlo, simplemente lo dijo. Colocó la profecía de Joel, porque lo más probable es que en esos 40 días, en ese tiempo en que Jesús les hablaba las escrituras, Jesús les mencionó lo que iba a ocurrir cuando venga el Espíritu Santo. Entonces Pedro dice, y noten qué interesante, 2:17 del libro de los Hechos, y en los postreros días, o sea, lo que empezó a ocurrir en el libro de los Hechos es aquello que está profetizado como los postreros días. En los postreros días, dice Dios, y Pedro lo está aplicando a lo que ocurrió más o menos en el año 33 o 30, algunos tienen dificultad ahí con la fecha, pero por lo menos en la tercera década del primer siglo. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea, el momento de Hechos capítulo 2, permítanme decirlo de esta forma, es la inauguración de los últimos días. ¿Y qué descentralidad tiene este momento? Porque a veces nosotros pensamos que los últimos días están por venir. Y por supuesto, la consumación de los últimos días está por venir. Pero los últimos días comenzaron. Si no, Pedro está interpretando mal Joel. Y seguramente si Pedro, por lo que yo estoy tratando de señalarles, Pedro estaría habiendo escuchado mal a Jesús, que yo pienso que Jesús fue el que le dijo, tomando en estos 40 días, tomando las profecías, tal cual se lo dice a los caminantes de Emaús. Así que en Hechos capítulo 2 se inauguran los, como dice otra versión, sucederá que en los últimos días estamos viviendo los últimos días, no la consumación, pero sí desde Hechos capítulo 2 comienzan estos últimos días. ¿Y cuál es el objetivo de estos últimos días? ¿O cuál es el sentido de estos últimos días? Según lo mismo que está en la predicación de Hechos capítulo 2, no vamos a leerla completa, muy lindo si ustedes lo pueden hacer, pero por lo menos yo les voy a decir lo siguiente. La primera predicación de Pedro está en Hechos capítulo 2, desde el verso 14 al 36. Si ustedes la leen, es un discurso precioso, muy bien estructurado, muy clarito. Luego el segundo discurso está en el capítulo 3, verso 12 al 26. Y un tercer discurso en el capítulo 4, versos 8 al 12. Ahí hay tres discursos de Pedro,
algunos consideran dos, pero por lo menos el tercero sí hay elementos claves de los cuales uno puede considerar. Así que los últimos días no son solo un acontecimiento futuro. Los últimos días se iniciaron en Hechos capítulo 2. Y en esos últimos días, si seguimos leyendo y leemos la conclusión del sermón del apóstol Pedro, en Hechos 2:32, dice: a este Jesús, o sea, a este varón Jesús, a este hombre llamado Jesús. Es como si dijeran a este Camilo, disculpe Camilo que lo use de referencia, pero como nos conocemos, y uno no está pensando en que Camilo es el presidente de Colombia, sino que está pensando en Camilo, aquel que uno conoce, que canta tan lindo, que está casado, que está feliz. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Luego, el verso 20, el 36 del capítulo 2. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, o sea, a este Jesús con el cual nosotros compartimos, a quien oímos, a quien le vimos, con quien estuvimos después de su resurrección, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, a este varón aprobado por Dios con prodigios, con señales, que ha hecho Dios en estos postreros días, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. A este Jesús, Dios lo hizo Kyrios y Mesías. Lo hizo el Rey y el ungido. Lo hizo aquel que va a estar sobre toda autoridad. En estos postreros días hay uno que está ungido por Dios. Hay uno que está exaltado por Dios. Hay uno que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Se iniciaron los últimos días. Y si uno mira un poquito, y acompáñenme al segundo discurso del apóstol Pedro, que está en el capítulo 3, desde el verso 12 al 26, vuelve a reiterar los mismos conceptos del primer mensaje, pero para efecto de lo que yo quisiera, de lo que yo les estoy compartiendo, solo quisiera mostrar dos versículos. El 3:21 dice, bueno, 3:20, y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Quiere decir que los últimos tiempos se inauguran con el Cristo exaltado y tienen como objetivo la restauración de todas las cosas. El mismo versículo dice en el 3:21, en otra versión, es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y por lo tanto, lo que empezó a ocurrir en Hechos capítulo 2, donde se inauguran estos últimos días, tienen el objetivo de que comience una restauración que se consuma en el momento final de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 3, verso 24, dice, y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días en los que Jesús resucitado recibe del Padre la condición de ser Señor o Kyrios o Rey y la condición de ser ungido por Dios. El 3:24 dice
también han anunciado estos días. En ambos casos, tanto en el primero como en el segundo discurso, hay una comprensión que tiene Pedro acerca de los padecimientos de nuestro Señor, acerca de la victoria por medio del sacrificio, acerca de la gloria por medio de la entrega a la muerte, por medio de ser el Cordero inmolado. Y tiene la comprensión de que lo que empezó a ocurrir allí es lo que está dicho en el Salmo 2, que es un salmo mesiánico. Vayamos un poquito, unos minutitos al Salmo 2 para comprender lo que estamos tratando de decir con un poco más de claridad. Porque el Salmo 2 es usado también por Pedro en la historia del libro de los Hechos, luego de que el cojo en la puerta de la Hermosa es sanada. En el libro de los Hechos se llama, se increpa o se confronta a Pedro y a Juan, y cuando Pedro y Juan tienen que explicar lo que está ocurriendo, usan el Salmo 2. Si quieren como referencia, coloquen allí Hechos 4, 25 y 26. ¿Por qué se amotinan las gentes? Es una explicación que da Pedro respecto de lo que está ocurriendo. Y el Salmo 2 justamente dice esto. Fíjense, voy a leer el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos. Y fíjense contra quién consultarán unidos. Y este era un salmo complejo de entender para los judíos. Contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Quiere decir que en estos últimos días, desde cuando Jesús fue exaltado hasta lo sumo, la gente se amotina, la gente piensa en cosas vanas, la gente o las sociedades o la humanidad lo que quiere es romper sus ligaduras. Dejemos de ser esclavos de Dios. Eso es lo que está en el pensamiento. Echemos de nosotros sus cuerdas. No tengamos nada que ver con aquello que Dios nos declaró. Estemos en contra de Jehová y de su ungido. Ese es el salmo mesiánico, cuyo título es El reino del ungido de Jehová. Verso 7 del Salmo 2 dice, pero yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Y cuando se tiene que interpretar esta acción de Dios en que el ungido es su hijo, porque al principio del Salmo queda claro que es contra Jehová es ungido, pero luego en el Salmo es ungido, es el hijo de Dios. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Hebreos y Pablo en el libro de los Hechos señalan claramente que este salmo se cumple en la resurrección de Jesús. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Bendito sea el Señor, queridos hermanos, y el Señor nos dé comprensión en esta hora, así como les abrió el entendimiento a aquellos que le estaban escuchando, así también ahora por el Espíritu Santo podamos tener comprensión de aquello a lo cual el Señor nos llama a entender esta mañana. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Creen que el Hijo pidió todas las naciones? Por supuesto que sí. ¿Creen que el Padre le dio todas las naciones? Por supuesto que sí. En los postreros días, el Jesús glorificado, el Jesús Señor y Cristo, tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Ya Dios lo ha decretado. Ya Dios lo ha establecido. Y lo que está, el momento de espera, es
la restauración de todas las cosas. Este mismo Pedro, que comprendió esto, escribe 2 cartas. Fíjense, la primera carta de Pedro. Si me acompañan un poquito en la lectura a Primera de Pedro, capítulo 5. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y noten cuáles son sus credenciales para hablar lo que está diciendo Pedro. Yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Cómo fue Pedro testigo de los padecimientos de Cristo? ¿Qué conoció Pedro cuando fue testigo de los padecimientos de Cristo? Que no se los esperaba. Antes de los padecimientos de Cristo, y con una plena convicción de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que era lo que Pedro había declarado, antes de la crucifixión, cuando Jesús le dijo, todos ustedes se escandalizarán, parece que Pedro miró un poquito en menos a los demás. Y dijo, no, todos estos, disculpen que lo diga así, todos estos se pueden escandalizar, pero yo no. Todos estos te pueden negar, pero yo no. Y el Señor le dice, no, Pedro, tú me vas a negar. No, le dice Pedro. Pedro estaba seguro, yo no creo que Pedro estuviese mintiendo. Él estaba seguro de que frente a la posibilidad de negar al Señor, él iba a dar su vida por Cristo. Él estaba dispuesto, tenía una espada. Yo voy a morir. Pero cuando vio a Jesús que no se defendió, cuando vio a Jesús que lo tomaron y cayó, cuando vio a Jesús tomar la oreja de aquel a quien Pedro le había cortado y restaurarla, Pedro quedó absolutamente confundido. Él seguramente creía que estaba dispuesto a dar su vida peleando, guerreando. Y Jesús le empezó a mostrar allí a Pedro un nuevo camino, un camino distinto del que él tenía en su cabecita. Y cuando Pedro vio a Jesús que no se defendía, vio a Jesús que callaba, vio a Jesús como lo describe maravillosamente en Primera de Pedro, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que justamente se conoció a sí mismo y negó a Jesús. Y quedó claro en la Biblia que Pedro había negado a Jesús, y lo dicen los 3 evangelios sinópticos, y lo conocemos siempre. Quedó en vergüenza pública, dijo una cosa, hizo otra. Y cuando Pedro tiene que recordar eso, dice, yo fui testigo de los padecimientos de Cristo, y cuando fui testigo, no solo fui testigo de él, fui testigo de mí mismo, me conocí a mí mismo, supe lo traidor que era, supe que podía negarlo. Yo que había estado seguro de que no lo iba a hacer, yo lo hice. Y cuando lo vi en la cruz, que no maldecía, que callaba, que antes de la cruz hizo el bien y que nunca tomó una espada para defenderse, Pedro quedó maravillado. Y cuando escribe Primera de Pedro, le dice a los que estaban dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, les dice, por ejemplo, en el capítulo 2, verso 14, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar.
Ay, Dios mío, ¿qué tiene que ver esto con los postreros tiempos? ¿Qué tiene que ver esto con aquello que el Padre ha declarado de Jesús? ¿Qué tiene que ver esto con la restauración de todas las cosas? Bueno, queridos hermanos y hermanas, cada vez que nosotros confesamos a Jesús como el Señor, cada vez que le declaramos y cada vez que recibimos, como esta mañana, ese precioso sacrificio hecho una vez y para siempre, perfecto, sin nada que agregarle, lo que nosotros estamos haciendo es decir, tú tienes palabras de vida eterna, tú tienes la verdad a la cual nosotros nos vamos a entregar, tú tienes el entendimiento que nosotros queremos alcanzar, tú eres. Y cuando hacemos esto, nuestra vida es testimonio en este tiempo de este Jesús resucitado y exaltado hasta lo sumo. Nuestra vida es testimonio de que las cosas se están restaurando. Nuestra vida es testimonio de que un hombre puede cambiar, un hombre que negó a Jesús, o como a veces nosotros mismos con Celso nos reímos, lo miserable que somos. Hay uno que nos puede restaurar, hay uno que nos puede cambiar, y en medio de una sociedad maligna y perversa nosotros expresamos en nuestra vida una manera de vivir tan distinta. ¿Y por qué? Porque estamos en estos postreros días donde el ungido de Jehová ha escuchado: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Es tan real esto, hermanos, que cuando Pablo, hablando de los códigos domésticos o de la manera en que los creyentes nos debemos comportar, dice: a Cristo el Señor servís. Fíjense entonces, sigamos un poco la lectura en Pedro, en 1 Pedro 19. Porque esto merece aprobación. ¿Qué es aprobado? Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, o sea, por estar haciendo lo bueno, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, y noten lo que dice Pedro, padeciendo injustamente. No debemos padecer injustamente. Pero me parece que eso es lo que tiene aprobación. ¿Y cómo entender que esto tiene aprobación? Bueno, la respuesta creo yo que es clara. Pedro entendió que los padecimientos de Cristo le llevaron a la victoria y que aquello es un ejemplo para todos los que somos sus seguidores. Verso 20 de 1 de Pedro 2. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. No hay ni una gloria en eso, pero si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto merece aprobación delante de Dios. Verso 21, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Fuimos llamados para seguir el ejemplo del Cristo, del ungido. Así que, queridos hermanos y hermanas, si vienen tiempos de padecimiento, si vienen tiempos de sufrimiento, por hacer lo bueno y por ser tratados injustamente, sepamos que esto merece aprobación delante de Dios, porque estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Y en nosotros, por su gracia y misericordia, se está manifestando el mismo conflicto: hacer lo bueno y padecer por hacer lo bueno, como testimonio de que hay un Jesús
exaltado hasta lo sumo, como expresión de un pueblo que recibe la voluntad de Dios y ejecuta esa voluntad de Dios porque sabe que hay un Señor que no son los presidentes de nuestras naciones. Hay un Señor que va a reinar y a ese Señor nos debemos todos y cada uno de nosotros. Y aun cuando tengamos que padecer y aun cuando tengamos que sufrir alguna molestia por causa de hacer lo bueno, tenemos gozo, tenemos alegría porque estamos siguiendo sus pisadas. Fíjense el capítulo 3 de Pedro, verso 17. Porque mejor es que padezcáis, si es que, si la voluntad de Dios, mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció. Queridos, en este conflicto del cual habla Pedro y referido al Salmo 2, ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Nosotros tenemos una declaración en nuestro corazón, sostenida por el poder del Espíritu Santo, no por nosotros. Jesucristo es el Señor, el Hijo del Dios viviente. Alentemos nuestro corazón para hacer el bien conforme a nuestro Señor. Alentemos nuestro corazón para seguir el mandato de nuestro Señor. Y que aun cuando podamos sufrir algún tipo de molestia, algún tipo de sufrimiento, algún tipo de padecimiento, sepamos que si es en el marco de hacer lo bueno y padecer, sepamos que esto agrada a nuestro Padre Celestial, porque estamos siguiendo las pisadas de uno que ya padeció por nosotros. La historia no está narrada en la Biblia, pero la historia señala que Pedro murió en la persecución que hizo Nerón contra los cristianos, una persecución salvaje, salvaje. Horrible, las formas de muerte que tuvieron los cristianos, terribles, horrorosas, dan temor. Y Pedro cuando iba a morir, la historia dice que lo iban a crucificar, y Pedro dijo, yo no soy digno de morir como murió mi Señor. Y la historia señala que lo crucificaron al revés. Y Juan, el discípulo amado, hacia el final de su evangelio, da testimonio de esto. Cuando Pedro es llamado a apacentar las ovejas, luego de que el Señor se presenta y le ofrece pescado en la playa, y luego de que el Señor está resucitado, por cierto, y Pedro le había negado, y le pregunta insistentemente, Jesús a Pedro, ¿me amas? En Juan capítulo 21, verso 18 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y la explicación que da el apóstol Juan en el verso 19 dice, esto dijo, dando a entender con qué muerte Pedro, con qué muerte había de glorificar a Dios. Qué hermoso, hermanos, que llegue el momento final de nuestra vida, y seguramente Pedro con muchos padecimientos, pero saber que en el momento final de nuestra vida, aún en nuestra muerte y en la forma en que muramos, podamos glorificar a Dios. Oremos al Señor un momento. Padre, gracias por este hermoso grupo de hijos e hijas tuyos. Gracias, Padre, porque en cada uno de mis hermanos y hermanas ha habido una confesión esta mañana, ha habido una realidad de la cual hemos podido compartir, comer y beber. Ha habido una comunión en el Espíritu en estos días tan complejos que nos están tocando vivir, pero permítenos
así como tú lo hiciste, que nuestra comprensión, nuestro entendimiento vaya teniendo cada vez más claridad acerca de esta confesión preciosa que tenemos y que la podemos publicar con libertad en nuestras casas. Jesucristo es el Señor. Y le hemos confesado y le hemos honrado, y permítenos, Señor, vivir conforme a esta confesión, aun cuando los tiempos sean malos, aun cuando podamos vivir algún tipo de sufrimiento o padecimiento o persecución o algún tipo de dificultad, nosotros podamos mantenernos porque estamos en estos postreros días en los cuales tú manifiestas tu voluntad y respecto de esa voluntad nosotros nos sometemos. Fortalece el ánimo de cada uno de mis hermanos y hermanas. Trae el consuelo necesario, Señor. Trae la comprensión necesaria. Qué tremendo, Señor, que cuando tú nos das comprensión, podemos alegrarnos aún de las situaciones más complejas que podamos estar viviendo. Seguramente entre mis hermanos o hermanas hay oraciones, hay rogativas delante de ti, en las que esperamos que tu voluntad se manifieste, en las que esperamos que tu poder se manifieste. Nosotros oramos, unimos nuestra oración para que de tu trono de gracia y misericordia venga socorro, venga sanidad, venga salud, venga solución a los conflictos que podamos tener. Pueden haber situaciones financieras que nos están afectando. Oramos, Señor, para que se desate de ti toda prosperidad en este tiempo para tus hijos, para vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús y para tu gloria. Seas tú bendito. Un gran abrazo, queridos hermanos, hermanas.